Ya está con nosotros Atilio Borón, sociólogo, analista político. Atilio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, qué gustazo tenerte con nosotros. Para mí también estar acá. Bueno, tenemos muchos temas de los cuales hablar. Te decía fuera del aire, bueno, la verdad es que la pregunta esta semana, falta muy poquito para las elecciones en Brasil. Hemos visto una primera vuelta donde Lula ha obtenido un resultado que de alguna manera superaba a Bolsonaro, pero donde todavía nos quedaban algunas cuestiones que creo yo que charlar, sobre todo el resultado de Bolsonaro, ¿no? Que sobre todas las cosas termina arrojando algo por encima de lo que se esperaba. Claro, porque cuando uno mira, por ejemplo, los niveles de aprobación que tenía Bolsonaro en su gestión gubernamental, estaba en el orden del 31%, 32%. Y el porcentaje de rechazo era muy alto, ¿verdad? Había algunos indiferentes, pero como 44% decían que la gestión había sido muy mala. Sin embargo, a la hora de la hora, el hombre levanta casi 44% los votos, 43 y algo, ¿verdad? Que fue una gran sorpresa, que ahora creo que ya no es tan sorprendente, porque me parece que esto refleja un cambio de alguna manera en la estructura social brasileña y de los países de América Latina, en donde aparecen sectores populares que, contrariamente a lo que se suponía durante mucho tiempo, ya no son favorables a políticas de izquierda o progresistas o nacional populares, sino que son favorables con políticas que podemos llamar de conservadoras, una especie de conservadurismo popular, ¿no es cierto? Porque si no, no te explicás, ¿verdad? Porque en Brasil no hay 44% de oligarcas y millonarios. ¿De dónde sacó esos votos? Claro, ¿cómo se explica eso? Digo, y aparte tener en cuenta que eventualmente si llegase a ganar Lula, bueno, de todas maneras esto significa una oposición muy fuerte. Absolutamente, y sobre todo porque Bolsonaro, que es un personaje detestable, pero está muy bien asesorado, y tiene una virtud, que es que escucha a aquellos que saben y que lo aconsejan, y entonces se maneja con mucha habilidad. Bolsonaro creció mucho, ¿verdad? Hace 4 años era un demagogo barato. Hoy en día es un demagogo mucho más sofisticado, aunque parezca un error lo que estoy diciendo, porque es brutal, bueno, pero es como Trump. Trump decía cosas que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, y sin embargo eso impactaba fuertemente en el electorado. O sea, hoy básicamente el mensaje no está dirigido a tu cabeza, está dirigido a tu corazón. Así te dicen los expertos en lo que es el neuromarketing político. Entonces tratar de conmoverte. Y lo hace. Y en el debate, ¿verdad? Que el primer debate fue muy impresionante como él manejó el debate y como él realmente apareció subordinando a Lula. Y realmente yo me quedé muy preocupado. Y ahora tenemos una instancia decisiva, que es el debate del próximo viernes, en donde 2 días antes de las elecciones, ahí no puede haber ningún traspié, y esperemos que Lula ahí se reafirme con fuerza en ese debate, que le ponga los puntos a Bolsonaro, que no le permita, por ejemplo, que Bolsonaro se le acerque y lo toque. Él tendría que haber reaccionado, digamos, de una manera muy clara, dice, usted a mí no me toca. Claro, desconcertó, ¿no? Sus manos están manchadas de sangre, usted es un genocida, digo. Pero bueno, Lula ha optado por evitar ese tipo de radicalización argumentativa, pero a la larga eso le juega en contra. Ahí estábamos viendo de fondo los números de una encuesta que se conoció hoy de IPEC. Lo tenemos allí. La verdad es que da una ventaja para Lula. Ya sabemos que las encuestas muchas veces, la verdad es que no dan de lleno con lo que después termina pasando, ¿no? Claro, yo creo que ese número probablemente lo que pasa es que incorpora o mejor dicho, excluye a votos nulos y sí, directamente reparte pero a mí yo no veo, porque mirando todas las otras encuestas, hay unas 15 a 20 encuestas en este momento dando vuelta en Brasil y son muy pocas las que te dan 8 puntos de diferencia. Ojalá. Sería una maravilla, pero yo personalmente no creo en ese número. Atilio, vos decías recién que parte de la campaña, va dirigido al corazón para generar algún tipo de emoción. Ahora, está claro que las que por ahora parecen ser que llegan más son aquellas que vienen con ideas de la extrema derecha o del mundo conservador. ¿Esto es realmente así? ¿Hay cuestiones que tenemos que tomar para la Argentina de lo que está pasando en Brasil? Absolutamente. Creo que Brasil es un laboratorio que tenemos que mirar con mucho cuidado. Por empezar, la gente cree más en las mentiras que en la verdad.
Esto a ver, porque claro. ¿Cómo es eso? Y claro, porque si vos fake news Sí. gozan de un grado de credibilidad mucho mayor que la verdad. Creo que te conté alguna vez, o lo dije acá en este canal, el famoso mensaje del Papa Francisco a Trump. ¿No es cierto? Que Trump, en medio de la campaña, en el 2016, dice que feliz de la vida, he recibido un mensaje deseándome buena suerte de parte del Papa Francisco, lo retribuyo, etcétera. Mentira. No había habido tal mensaje. Entonces el Vaticano tuvo que enviar una nota, mejor dicho, una declaración pública diciendo que no había ningún registro de ninguna llamada saliendo del Vaticano dirigida a los Estados Unidos. Esa nota la toma la CNN, el New York Times, que estaban muy en contra de Trump. Dicen Trump ha mentido porque en realidad el Papa Francisco dice que no ha habido ningún mensaje favorable a Trump. Pero cuando hacen el poll famoso, la encuesta diaria, ¿no es cierto? La mayoría de la gente decía que la noticia falsa era la desmentida que estaba produciendo la CNN y el New York Times. Digo, y eso se comprobó en muchos experimentos a nivel de psicología social, ¿verdad? ¿Qué es lo que cree la gente? Bueno, la gente cree en algo que de alguna manera está instalado. Y esto tiene porque si está instalado que la violencia es legítima y que podés llevar armas y llevarlas donde quieras, ¿por qué no vas a pensar en matar a una vicepresidenta, por ejemplo, o a un líder político? Ya entra en el horizonte de lo que es posible, es razonable, es esperable, y esto, digamos, entra en un peligro enorme para las democracias. Atilio, me voy a aprovechar de tu sapiencia y te voy a hacer una pregunta un poquito más general. Como diría Borges, no me abochornes con esa palabra de sapiencia. No, pero digamos, me atrevo a hacerte una pregunta un poquito más... más gruesa, si querés. Dale. En términos de... ¿hay un cambio de época en términos de la política y de lo político? Estamos viendo que las opciones de extrema derecha, bueno, el caso de Italia, por ejemplo, pero bueno, uno podría también mencionar elecciones en otros países, bueno, lo que son los cambios que se están produciendo en el Reino Unido, donde hoy hay ya un nuevo primer ministro. Digo, hay una especie de giro hacia la derecha en términos casi de la sociedad también. Sí, porque yo creo que ha habido un triunfo de la antipolítica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el fracaso relativo de los regímenes democráticos en producir las políticas de promoción y de prosperidad general, promoción y bienestar espiritual y material en las sociedades contemporáneas. O sea, la gente descree mucho de la política, las virtudes de la política, en primer lugar. Eso inclusive pensá en un país como Estados Unidos, en donde las clases medias en Estados Unidos se han venido empobreciendo sistemáticamente durante 50 años. Hay datos censales que son abrumadores. Primero, eso hace que la gente descrea la política. En segundo lugar, otro elemento decisivo en este clima cultural al cual vos aludís es el fin de las estrategias colectivas como estrategias apropiadas para la promoción del bienestar colectivo. Claro. En otras palabras, si vos querés estar mejor, bueno, tenés que arreglártela por tu cuenta. Estás solo. Estás solo, en la ley de la selva, el hiperindividualismo más desenfrenado, y eso te explica el bajo prestigio social, por ejemplo, que gozan los sindicatos y los partidos políticos. Hagamos una cosa sobre partidos políticos. ¿Cuánto hace que no ves la palabra partido político en la prensa? No, muchísimo. Muchísimo. ¿Qué escuchás? Espacios políticos. Hay un espacio político, pero ¿por qué eso? Bueno, porque la idea de partido ya prácticamente genera un rechazo muy fuerte, desgraciadamente digo, ¿no? Es un diagnóstico pésimo, pero es todo lo que uno nota en la gente y además lo ve en los medios. Entonces es un cambio cultural muy complicado que si no tenés una salida por izquierda o por un reformismo más o menos radicalizado, porque los desafíos son muy radicales, por lo tanto la respuesta no puede ser una respuesta tibia, y bueno, ese espacio queda libre y es aprovechado por demagogos de la derecha que te dicen cualquier cosa. Por ejemplo,
ejemplo, de acá que dice voy a prenderle fuego al Banco Central, lo cual es un cambalache como idea, claro. pero la gente dice, no, pero por ahí, claro, el Banco Central está de más. Bueno, ese libro de Pablo Stefanoni que dice que si la rebeldía no es de derecha hoy, ¿no? Sí. Me interesa eso que mencionaste, porque mencionaste a la izquierda, claro. Independientemente de lo que uno quiera tomar como izquierda, por claro. ejemplo, en la Argentina, uno podría pensar, bueno, hay mucho en el kirchnerismo que remite un poco a la idea de una política que va por izquierda. ¿Qué tipo de reconversión estás imaginando para la izquierda, teniendo en cuenta que hasta ahora pareciera que la derecha empieza a ganar mucho más probabilidades de llegar al poder, ¿no? Bueno, ahí habría dos sí. planos. Uno, las izquierdas que no están en los progresismos, para hacer una expresión ahí más, está, ahí me gustó, más amplia. Los progresismos que no están en el poder. Sí. Eso, bueno, tienen que redefinir su agenda, tomar las cuestiones que son fundamentales y encontrar un lenguaje, un patrón de comunicación con los sectores populares que muchas veces no se consigue porque es una tendencia demasiado intelectualizada que no llega, me interesa no llega a una sociedad que cada vez tiene menos capital educativo, que es el otro dato muy importante, ¿no es cierto? Esto es la tesis de un viejo profesor norteamericano, Sheldon Walling, que habla de procesos premeditados de alfabetización política en los capitalismos contemporáneos. Y Walling no es marxista, es un liberal de izquierda, coherente en Estados Unidos. En su último libro póstumo, él plantea esa tesis. Entonces, ¿de alfabetización o...? De desalfabetización política. O sea, un embrutecimiento de la... Y entonces... Es más difícil llegar, digamos. Muy difícil desde el progresismo, con todas estas cosas de la retórica posmoderna y todo lo demás, no llegás a la gente común y corriente, que necesita categorías muy claras. Eso, digamos, me parece que es uno de los datos fundamentales, ¿no es cierto?, de este tiempo. Como dificultad. Ahora, los progresismos que están en el gobierno, lo que tienen que hacer es gobernar. Y para gobernar tenés que pelearte. O sea, no hay manera de gobernar sin pelearte contra aquellos que son los baluartes del status quo. Es decir, si vos querés que en un país como este acabar con la inflación, no tenés más remedio que poner en caja a los formadores de precios, que no son muchos, por suerte, en la Argentina, meterlos en caja, y eso no lo haces con un diálogo, lo haces aplicando políticas duras de control, incluso algunas políticas, por ejemplo, si yo fuera presidente de la Argentina, por ejemplo, la inflación, uno de los métodos que yo utilizaría sería, como hizo Franklin Delano Roosevelt una vez en Estados Unidos, ahí a mediados de los 30, cuando había muchos problemas con el tema también de la creación del Servicio de Impuestos Internos, del IRS, en Estados Unidos, no la AFIP. Bueno, él en algún momento determinado puso a las grandes cabezas de los oligopolios norteamericanos en ese lugar, los encerró en una habitación, les dijo, acá no sale nadie hasta que lleguemos a un consenso, y además les voy a mandar inspectores de impuestos a cada una de sus oficinas. Y evidentemente en menos de 24 horas se produjo el milagro. Yo creo que acá, si vos hicieras esto, traes a los 25 o 30 formadores de precios, los sentás en un lugar muy agradable, cerrás con llave por afuera y le decís, estoy mandando a los chicos de la FIPA que revisen los papeles de ustedes, yo te aseguro que... Ahora, hay que tener, digamos, la voluntad de pelear, porque si no, no podés gobernar. Bueno, es notable lo que estás marcando. Atilio, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros esta noche. Para mí un placer. Un placer enorme. Muchísimas gracias.